Bien, y el título del mensaje en esta mañana es Cristo, la sabiduría de la iglesia. Como hemos estado estudiando, la iglesia de Corinto está sufriendo dificultades, tiene varios problemas. A medida que nos vamos adentrando en la carta, vamos viendo que quizás buena parte de los problemas que está atravesando la iglesia en Corinto es porque estaban divididos. Les parecía que había entre ellos mejores predicadores y habían hecho grupos de sus predicadores preferidos. Parecía que eso estaba produciendo disensiones, falta de amor, estaba produciendo dificultades en la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo en este mensaje, en este texto particularmente, también continúa hablando de las divisiones en la iglesia. O sea, hasta el capítulo 4, él va a continuar tratando este tema, pero esta vez mostrándonos que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana que ellos estaban ejercitando cuando estaban prefiriendo a Apolos, a Cefas, a él, y aún algunos eran partidarios más espirituales, se creían que eran de Cristo. Y él quiere a través de este texto mostrarles a ellos que la sabiduría que él ha recibido como apóstol, como predicador del evangelio, no es un esfuerzo propio, sino que es un regalo de Dios. Y no hay razón para evaluar a los maestros de acuerdo con su elocuencia, porque todos dependen de la sabiduría de Dios, que ha sido dada gratuitamente y no por su esfuerzo. Y por eso el mensaje que quiero argumentar en esta mañana, basados en el texto que hemos leído, es que la iglesia ha recibido la sabiduría de Dios y no puede ser evaluada por la forma de pensar de este mundo. La iglesia ha recibido la sabiduría de Dios y no puede ser evaluada por la forma de pensar de este mundo. Y vamos a ver tres formas de poder dividir el texto de los versículos 6 al 9. Veremos que la sabiduría de Dios está oculta al mundo. De los versículos 10 al 13 comprenderemos que la sabiduría de Dios proviene de su Espíritu. Y finalmente, de los versículos 14 al 16, la iglesia no puede ser evaluada por los conceptos del mundo. Entonces, en primer lugar, la sabiduría de Dios está oculta al mundo. El apóstol Pablo está dirigiéndose a los maduros. En el versículo 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Él está contrastando la necedad de la sabiduría humana, la sabiduría de los griegos, la sabiduría que fascinaba a los corintios porque hablaban de tal manera que ellos preferían a los más elocuentes, a los más versados, a los más capaces. Sin embargo, el apóstol Pablo está dirigiéndose a los maduros, no necesariamente porque había un nivel superior en ellos, sino los maduros en este contexto tienen que ver con aquellos que entienden que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Los maduros son aquellos que han recibido el mensaje de la cruz, se han apropiado de ese mensaje y han sido regenerados y han sido salvados por la obra poderosa del Espíritu Santo que ha implantado en sus almas el nuevo nacimiento. Entonces, los creyentes que comprenden que Cristo con su muerte y resurrección produjo salvación son los maduros que pueden recibir el mensaje, la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría, versículo 7, dice que él está refiriéndose juntamente con Apolos, con Pedro, especialmente los apóstoles. Está dirigiéndose, dice, está hablando en plural, hablamos la sabiduría de Dios, todos nosotros la hablamos en misterio, y la palabra misterio aquí no es la palabra que nosotros a veces le fascina a la gente cuando hablan de los misterios, de cosas así como bien místicas. La gente va a correr a buscar cómo van a resolver esos enigmas.
Pero aquí la palabra misterio tiene que ver con aquel plan de Dios que había establecido desde tiempos del Antiguo Testamento por medio de sus profetas, que estaba oculto a los hombres, que estaba oculto a aquellos que vieron a Cristo, pero que no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Ese misterio es el misterio de la cruz. 700 años antes, cuando leíamos en Isaías, todavía tenían ellos un interrogante: ¿cómo Dios va a salvarnos? A pesar de nuestros pecados, a pesar de que no somos justos, a pesar de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿cómo Dios va a salvarnos? Y ese es el misterio de Dios, el misterio de la cruz, que fue revelado hace 2000 años por medio de su Hijo. Y por lo tanto, el apóstol Pablo está dando características de esta sabiduría que está oculta desde antes de los siglos, dice el versículo 7, pero que Dios predestinó para nuestra gloria. Y vemos allí que hay al menos dos características de la sabiduría de Dios, que es diferente a la sabiduría del mundo. En primer lugar, no está sujeta al tiempo. Dice el versículo 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Y por eso el versículo 6 nos dice también que ni siquiera los gobernantes de este siglo que van desapareciendo pueden tener acceso a esta sabiduría. Los gobernantes van pasando y aquí el texto nos está indicando a todo el liderazgo que ha habido en la tierra y que ha negado la gloria de Cristo, que ha negado al Hijo de Dios, que no se ha rendido a Él. Ellos lideran la incredulidad. Y toda la sabiduría humana va pasando como por temporadas, o sea, por modas. La sabiduría humana hoy tiene la respuesta a todos sus interrogantes, pero si miramos la historia, siempre se han contradecido. Cada vez parece como que tienen un nuevo invento, inventaron el último grito de la moda psicológica, o quizás tienen las respuestas para poder erradicar la pobreza, tienen las respuestas para poder gobernar de una manera más sabia, pero finalmente toda esa sabiduría humana va pasando, va desapareciendo. Pero la sabiduría de Dios no está sujeta al tiempo, porque el plan de Dios fue establecido desde antes que los tiempos fueran fundados. El plan redentor de Dios en su sabiduría no fue un plan B de último momento cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Dios ya había establecido que su gloria se iba a manifestar por medio de un redentor, aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, porque Dios no es sorprendido. Nada le sorprende a Dios, ni siquiera los gobernantes que van a ser elegidos hoy. Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. La sabiduría de Dios no depende del tiempo, pero tampoco puede ser entendida por la capacidad humana. La capacidad del ser humano está limitada, o sea, no puede entender las cosas profundas de Dios por su razonamiento. Porque el razonamiento humano está entenebrecido por el pecado. Su lógica está contaminada por el pecado. Y por eso es que si el apóstol Pablo dice que muestra de ello es que si hubieran tenido sabiduría, la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Y él le llama precisamente en el versículo 8, no habían crucificado al Señor de gloria. La clase religiosa, los líderes romanos, todos los reyes de su tiempo crucificaron al Señor.
pero no entendieron que Él era el Hijo de Dios, es decir, Dios encarnado con nosotros. La sabiduría humana, la intuición humana, lo trató como un homicida, siendo el santo de Dios. Por lo tanto, no podremos, al evangelizar nosotros a las personas tenemos que orar por ellas. Porque no podemos enfrascarnos en discusiones religiosas, discusiones teológicas para defender nuestras posturas, sino que tenemos es que pedir al Señor que abra su entendimiento, porque como lo vamos a ver más adelante, solo el poder del Espíritu Santo puede despertar el anhelo por Dios. Por eso es que estar aquí escuchando la palabra es un milagro de Dios. Porque solo Dios puede darnos el anhelo por su palabra, el anhelo por su iglesia. Nosotros no estamos creyendo por una deducción intelectual que hayamos nosotros podido concluir que necesitamos a Dios, porque solo Él puede obrar. No, la sabiduría de Dios está oculta al ser humano. Y precisamente el versículo 9 está citando el texto de Isaías que leíamos hace un momento. Y es que él dice, la escritura, Pablo está citando ese texto, dice, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La forma en que Dios planeó rescatar a su pueblo del exilio y establecerlo en las ruinas, aún sobre las ruinas de Jerusalén, Dios estableció a su pueblo. Y el Redentor estaba destinado para salvación. Y es muy interesante porque los que aman a Dios, dice precisamente, son las cosas de Dios que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas ocultas de Dios no están preparadas simplemente aquellos que aprenden teología o simplemente aquellos que adquieren un conocimiento intelectual de Dios. Es probablemente cuando leemos la palabra de Dios a veces decimos, no, ese versículo yo ya me lo sé. Yo me lo aprendí en la escuela dominical algún día. Yo ya me sé esa historia. Pero las cosas ocultas de Dios, es decir, su plan glorioso para redimirnos, para santificarnos, para dirigirnos hacia la gloria de su trono, es para los que aman a Dios. No solamente los que se informan acerca de Dios, porque creo que la encuesta que daría el 100% de un sí sería, ¿tú crees en Dios? Seguramente estamos en una cultura que cree en Dios. Pero tenemos que tener cuidado. Saber cosas de Dios no es amar a Dios, porque amar a Dios implica una comunión con Él. Implica que amamos a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. No amamos a Dios por los problemas que Él nos va a solucionar a futuro, sino por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Ya nos ha dado vida eterna, ya nos ha dado su espíritu en nosotros, ya ha sepultado para siempre nuestros pecados, ya ha vestido nuestras almas con la justicia en santidad. Ya somos declarados justos para siempre y eternamente. Todas nuestras expectativas han sido entregadas a nosotros gratuitamente por la sangre del Cordero. Por lo tanto, hay razones para amar a Dios, no por lo que Él va a hacer a futuro, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. La sabiduría de Dios no puede ser adquirida por la intuición humana.
la mente humana está limitada, no solamente para comprender el Evangelio, sino para disfrutar del Evangelio. Se requiere el poder de Dios implantando su espíritu para despertar las almas que están en agonía, que están en ignorancia, que están endurecidas, para que puedan ser sensibles a la voz de Dios. La iglesia ha recibido la sabiduría de Dios y no puede ser evaluada por la manera de pensar de este mundo, con los estándares de este mundo. Entonces, no solamente la sabiduría de Dios está oculta al mundo, sino que la sabiduría de Dios procede de su espíritu. En el versículo 10, el apóstol Pablo expresa que todo lo que él habla y enseña es obra del Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Nadie puede comprender los planes de Dios a profundidad. ¿Por qué? Porque corresponden solamente a la intimidad que su Santo Espíritu puede obrar e iluminarnos a nosotros. Es la obra del Espíritu, y el apóstol Pablo compara precisamente el espíritu del hombre. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Inclusive a veces ni siquiera nuestras palabras coinciden con nuestras intenciones. Somos capaces de disimular y hacer creer a otros lo que no estamos pensando. Ni siquiera solamente nosotros, en la intimidad de nuestros corazones, en la profundidad de nuestras almas, sabemos si somos fieles a Dios o no. Nuestras conciencias lo saben. Si estamos adornando nuestra vida o realmente amamos a Dios. Y de la misma manera, solo el Espíritu Santo de Dios puede conocer la intimidad de Dios. Y ahí nos muestra que el Espíritu Santo es uno con el Padre. El Espíritu Santo no está independiente, sino que Él es la persona de la Trinidad encargada de implantar en nosotros su palabra, la gloria de Cristo. Hay unidad entre el Padre, el Espíritu, y el Espíritu glorifica al Hijo y el Hijo obedece al Padre. El Espíritu Santo es el único que puede hacer comprender al pecador todo lo que ha hecho Cristo. El versículo 12 nos dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Porque recordemos que el apóstol Pablo también fue participante de un homicidio de Esteban. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia. Y ninguno de los apóstoles merecía todo lo que recibió de parte de Dios. Todo fue por gracia. Entonces, comprendamos, la sabiduría de Dios sepulta para siempre nuestro orgullo. La sabiduría de Dios remueve ese deseo de jactarnos porque merecemos algo de Dios. Y ahí es donde está la discusión de aquellos que no confían únicamente en Jesucristo, sino que confían en sus obras para salvación. Porque creen que merecen todo lo que tienen y exigen a Dios algo más que su Hijo. Precisamente el apóstol Pablo está recordando que él no hubiera podido comprender quién es Jesucristo si
si Él mismo no se lo hubiera revelado camino a Damasco. Yo soy a quien tú persigues. Y no fue una iniciativa de Pablo, sino que lo recibió gratuitamente. Ahora el versículo 13, hay diversas posturas, cómo interpretar este texto. Dice, de lo cual, en mi versión, Biblia de las Américas dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, y la expresión, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hay diversas maneras de ver esa expresión, pero he querido utilizar la Nueva Versión Internacional para poder ayudarnos un poco a descifrar qué quiere decir el apóstol Pablo. En el versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El apóstol Pablo quiere que la iglesia de Corinto entienda que no es la elocuencia la que produce ese conocimiento de la cruz, que no es el resultado de la sabiduría humana, caracterizada por adornar el mensaje. Los griegos eran muy persuasivos. Ellos contrataban abogados en sus defensas para poder hablar en nombre de ellos, de una manera que pudiera persuadir a los reyes, pudieran librarse. Y eso se usa hoy en día también. Sin embargo, el mensaje y la sabiduría de Dios no se trata de buscar las mejores palabras, no se trata de adornar el mensaje, porque es el poder de Dios que viene por medio de su Espíritu. Por lo tanto, era inútil, no tenía sentido que los corintios se dividieran y se jactaran entre ellos por sus predicadores favoritos, por sus predicadores más elocuentes. No tenía sentido. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría que recibieron los apóstoles, entre ellos Pedro, Pablo, viene de Dios únicamente. El Espíritu Santo es el que ilumina a los creyentes, a nosotros, para comprender la palabra de Dios. Pero no podemos llegar a un extremo de pensar que yo abro mi Biblia y lo primero que encuentro es el mensaje para mi vida. Lo aplico inmediatamente. Creo que ya estamos erradicando. Si alguna vez tuvimos esa costumbre de abrir la Biblia con los ojos cerrados y buscar una palabra allí profética, entre comillas, para resolver un problema, esa no es la manera en que el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos, como veíamos en los miércoles, ya culminamos el curso, cómo estudiar la Biblia. Necesitamos esforzarnos por entender cuál es el género literario de la Escritura. Respetar los géneros literarios, respetar el contexto. Necesitamos esforzarnos y leer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no te va a recordar lo que no has leído, en lo que no has meditado. El Espíritu Santo no va a hacer la tarea por ti. Aunque las oraciones puedan lucir muy espirituales. Señor, te pido que me ayudes a abrir mi Biblia. No, usted tiene sus dos manos. Tiene sus ojos. Tiene la vitalidad. Y tiene el tiempo.
Por lo tanto, la dependencia del Espíritu no significa que no debamos estudiar la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios es provista por su Espíritu y la iglesia ha recibido la sabiduría de Dios y no puede ser evaluada por la manera de pensar del mundo. Y a partir del versículo 14 al 16, precisamente el apóstol Pablo ilustra la manera en que debe ser aplicada la sabiduría. Porque la sabiduría del mundo es incompetente para evaluar a la iglesia y a los creyentes. Voy a repetirlo. La sabiduría del mundo, la manera de pensar del mundo es incompetente para evaluar la iglesia y para evaluar a los creyentes. ¿Por qué? Hay una razón en el versículo 14. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Ahora, comprendamos que el apóstol Pablo no les está diciendo a la iglesia de Corinto que todos son incrédulos, no. Pero se están portando como incrédulos, al estar divididos, al tener bandos entre ellos. Están portándose como aquellos que no están dependiendo del Espíritu, sino de la carne. Más adelante él va a desarrollar eso más en detalle. Entonces, todos nosotros no somos espirituales al 100% de nuestro tiempo. Especialmente cuando vamos de afán y el semáforo no quiere cambiar a amarillo y a verde. No estamos todo el tiempo en el Espíritu. Alguna vez escuché que Carlos Spurgeon le pedía perdón al Señor porque duró 1 hora sin pensar en Él. Era un poco exagerado, ¿no? Porque él a veces no pensaba en Dios. Entonces, Señor, perdóname por no pensar en ti. Sobre todo cuando estamos de carrera, cuando a veces las tensiones de este mundo moderno nos distraen para ser sensibles a la voz del Espíritu. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes se están portando como hombres naturales que no tienen el Espíritu de Dios cuando se están dividiendo, cuando están enfrentándose en disputas necias entre ellos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Es una actitud que no es coherente con aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Aquellos que viven de manera como el hombre natural, es decir, aquel que no ha nacido de nuevo, no comprende ni acepta los planes de Dios. Es incapaz de entender la verdad acerca de su condición espiritual y mucho menos va a comprender la necesidad de ser rescatado de la esclavitud del pecado. Un comentarista dice lo siguiente acerca del hombre natural: las cosas espirituales son locura para el hombre natural, porque él vive como si la totalidad de la vida estuviera en las cosas físicas. Vive solamente para este mundo. Sus valores se basan en lo material y lo físico y lo juzga todo a la luz de estos términos. Debido a que el hombre natural no abre su vida al Espíritu Santo, considera toda la vida y los valores espirituales como tonterías. Se va a burlar de los creyentes. El hombre natural, o sea, es imposible
que pueda comprender la profundidad del amor de Dios. Entonces, no intentemos nosotros persuadir a alguien simplemente con argumentos para que crean en el Señor, porque es un milagro de Dios. Se requiere la obra del Espíritu Santo despertando para ser sensible y se arrepienta de sus pecados. Sin embargo, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica, citando también al profeta Isaías. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El versículo 15, el apóstol Pablo se ha referido a que aquel que tiene el Espíritu de Dios, o sea, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Dios es el que controla el crecimiento espiritual de cada creyente. Dios es el que controla todo lo que ocurre con su iglesia, porque Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios es el único facultado para juzgar nuestra vida, para evaluar nuestra vida. Y nosotros no podemos ser evaluados por incrédulos, porque para ellos nuestra vida espiritual no existe. Los anhelos por la gloria de Dios para ellos son inexistentes. ¿Cuál gloria? Porque para ellos solo existe lo que está delante de sus ojos. No hay futuro espiritual. Si les dijeran que el domingo en la mañana están escuchando la palabra de Dios, para ellos eso es locura. O si estamos el viernes en un grupo de comunión leyendo la palabra de Dios, para aquel que no tiene el Espíritu Santo es una locura. Porque tiene que estar ¿en dónde? En los centros de diversión, pasándola según ellos bien. Pero también nosotros muchas veces nos juzgamos o juzgamos a los hermanos con base en criterios humanos. Necesitamos la sabiduría de Dios, porque todos aquel que ha creído en Cristo ha sido aceptado por el trono de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y si estamos batallando todavía con nuestro carácter, hay esperanza para nosotros. Porque Dios no ha terminado su obra en nosotros. Dios sigue trabajando en nosotros. Sigue moldeando nuestras almas. Como dirían las señoras, estamos en bajo. Como cuando el arroz se está cocinando. Está en bajo. Pero está produciendo fruto. Los conceptos del mundo no pueden medir. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es decir, quienes tenemos el Espíritu de Dios podemos ver a los incrédulos y poder entender que su vida está esclava del pecado, pero ellos no pueden juzgarnos a nosotros. No pueden evaluar nuestra fe. No tienen la capacidad de hacerlo, ni tampoco tienen la autoridad para hacerlo, porque Dios, el que pagó el precio por la sangre del Cordero, es aquel que nos justifica delante de Él. Y eso no significa que no necesitemos el consejo de los hermanos, no necesitemos la exhortación,
como iglesia unos a otros. Los necesitamos unos a otros, pero los conceptos del mundo, es decir, la manera de medir nuestro avance espiritual, nuestra vida espiritual, no es bajo los criterios humanos. ¿Cómo luce? ¿Qué estaba pasando con los corintios? Ellos se estaban dejando llevar por las apariencias. Estaban simplemente opinando acerca de los apóstoles y estaban diciendo básicamente, este es mejor que él. Este apóstol me gusta más que él. Me gusta más Pablo que Cefas. Pero Pablo les está diciendo, todos nosotros tenemos la mente de Cristo. De tal manera que no hay ventajas que pueda tener él sobre otro apóstol. No podía ser evaluado bajo ese criterio. Porque la iglesia ha recibido la sabiduría de Dios y no puede ser evaluada por la manera de pensar del mundo. También nosotros, cuando estamos en el Espíritu, siendo sensibles al Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Pero hay una batalla en nosotros porque todavía hay una lucha por satisfacer nuestros deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Nuestro deseo no es ser gobernados por Cristo, sino por nuestros instintos. Los coletazos de la vieja vida que aún quiere todavía hacer estragos en nosotros, en la manera en que nos relacionamos con otros. Debería ser la manera de Cristo. La manera en que hablamos debería ser la manera de Cristo. Pero aún como cuando las serpientes les quitan la cabeza o todavía les queda fuerza, siguen moviéndose, pero están destinados a morir. Entonces, nuestra vida parece que todavía instintivamente quiere regresar a la sabiduría humana, pero necesitamos someternos a la sabiduría de Dios. Necesitamos morir a los deseos engañosos de nuestra carne que quieren gobernar nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que la pureza de Dios impregne nuestras almas. Es probable que tu vida esté siendo guiada por tu intuición. Es probable que estés todavía confiando en tu experiencia, tus capacidades. Es probable que todavía estés viviendo bajo las reglas de este mundo. Sin embargo, mi invitación en esta mañana es que no desprecies la sabiduría de Dios en Cristo. No desprecies la palabra de Dios. Es para ti, iglesia, porque fue comprada y adquirida por un alto precio de sangre para ti, para que disfrutes de la sabiduría de Dios, para que puedas verte animado en todo tiempo por la sabiduría de Dios. Para poder hacerlo, necesitas despojarte y morir a los argumentos humanos. Si es así, serás capacitado por su Santo Espíritu
no solamente para leer la palabra de Dios, sino para obedecerla, para disfrutar la comunión con el trono de Dios y para disfrutar de la comunión con su pueblo, que es su iglesia. ¿Cómo gobernarás tu vida? ¿Por la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? Oremos. Padre, te damos gracias porque no dependemos de nuestros propios instintos, sino de tu palabra, que es fiel para revelarnos tu redención y nuestra necesidad de la cruz. Padre, permítenos ser sensibles a tu sabiduría, a la voz de tu Espíritu en nosotros cada vez que nos seamos tentados a seguir nuestro razonamiento, que parece más beneficioso, pero que no produce gloria a ti. Te pido por tu pueblo, por tu iglesia, para que cada decisión, cada relación, cada diálogo, cada actividad, podamos ejercitar tu sabiduría eterna, la cual es costosa, porque costó la sangre del Cordero eterno, nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, salir de este lugar y poder glorificarte con nuestras actividades en la semana, poder seguir meditando en tu palabra, poder compartir tu evangelio y ser misioneros en los lugares donde tú nos has destinado a vivir, para ser embajadores de tu reino santo y de la sabiduría que proviene del cielo. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.